Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Llegó a su fin la primera parada del Rafa Nadal Tour. Lo sabemos, esta academia de tenis que de manera conjunta entre la academia del tenista, del famoso tenista español y las autoridades mexicanas del deporte van a realizar a lo largo y ancho de la República Mexicana. Vamos a ver de qué trató precisamente esta primera etapa. Con 4 finales en 2 categorías distintas, llegó a su fin la primera etapa del Tour de la Academia Rafael Nadal CONADE, realizada en la Ciudad de México en el Deportivo Chapultepec. Francisco Borbolla y María Fernanda Martínez en la categoría de 14 años y María Natalia Leroy con Luis Eduardo Arellano en 12 años fueron los ganadores en esta primera parada del Tour que incluirá 6 ciudades distintas de la República Mexicana. Al concluir las actividades, los jóvenes recibieron de José Antonio Flores, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, así como de Marc Gorris, representante de la Academia Rafael Nadal, los reconocimientos y agradecieron el apoyo que está brindando CONADE para detectar nuevos talentos que contribuirán a hacer más grande este deporte. 21 Noticias. Y en lo que sin duda ha sido la mejor noticia para el tenis mexicano en los últimos años, el veracruzano Santiago González logró calificarse a las semifinales del Roland Garros. El veracruzano Santiago González, haciendo mancuerna con el estadounidense Donald Young, calificó a las semifinales en dobles masculino del prestigioso torneo de Roland Garros, convirtiéndose en la hazaña más notable del tenis mexicano en las últimas décadas. La pareja González-Young derrotó este lunes en los cuartos de final a la pareja conformada por el británico Jamie Murray y el brasileño Bruno Suárez, con parciales de 3-6, 7-6 y 7-6. El rival en semifinales de la dupla González-Young será la pareja ganadora del duelo que se llevará a cabo este martes entre Rogerio Dutra Silva y Paolo Lorenzi contra Fernando Verdasco y Nenad Simonjic. El mexicano González ha perdido 3 finales de Grand Slam, aunque en la modalidad mixta: Roland Garros 2012 y los Abiertos de Estados Unidos 2013 y 2014. 21 Noticias. Bueno, y pasada la euforia de la pelea entre el Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr., así le quitaron la etiqueta y ahora le han colgado a otro combate el título de la pelea del año, esta que va a sostener precisamente el boxeador tapatío frente a el kazajo Golovkin, quien mantiene su carrera invicta. Ya hay fecha y sede. A través de su cuenta oficial de Twitter, Golden Boy Promotions confirmó que el T-Mobile Arena en Las Vegas será la sede de la pelea entre Gennady Golovkin y el Canelo Álvarez, la cual se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre. En la misma arena tuvo lugar el combate entre el pugilista jalisciense y Julio César Chávez Jr. el pasado 6 de mayo, en donde Álvarez resultó victorioso. El combate entre Canelo y Golovkin es llamado la pelea del año y pondrá al invicto y triple campeón kazajo de la división de las 160 libras ante el pugilista mexicano más popular de la actualidad, quien ha conquistado títulos en 2 divisiones distintas. 21 Noticias. Bueno, el día de ayer arrancó la reunión anual del fútbol mexicano que se realiza, lo sabemos, en Cancún, en Quintana Roo, y que tiene como clímax precisamente la realización del draft que se va a llevar a cabo el día de mañana, miércoles. Por lo pronto, ayer anuncios importantes que tienen que ver con los arranques de los torneos más representativos de nuestro fútbol. El próximo torneo, la Apertura 2017, arranca el 21 de julio. Habrá 2 jornadas dobles en este torneo precisamente por la actividad de selección nacional, la jornada 6 y la jornada 11. El Clausura 2018 arrancará el 5 de enero, mientras que la Copa MX en su edición Apertura 2017 arrancará el 25 de julio. Por último, se anunció que la entrega del Balón de Oro a lo mejor del fútbol mexicano se llevará a cabo en Los Ángeles, California, el próximo 15 de julio. Hoy continuarán las actividades, mañana el draft de la primera división, pasado mañana el del ascenso. Por lo pronto vamos a estar atentos porque nos levantamos con la noticia de que otra vez los árbitros están advirtiendo, están amenazando con un paro. No arrancarían el torneo si no pone sobre la mesa su renuncia el presidente de la comisión, Héctor González Iñárritu. Ya veremos en qué termina este nuevo amago de los silbantes por parar el fútbol. Recordemos que en un primer episodio lo lograron. Así es. Que nadie había logrado, lo consiguieron ellos. Ya veremos en qué acaba esta historia. Ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. Me parece que es algo que cuando estás en familia lo has hecho alguna vez, pero en Estados Unidos se ha puesto muy de moda. Se llama Slide Kickball. Vamos a ver de qué trata. Pues prácticamente es esto, vamos a verlo. Es béisbol. Así preparan, ponen de estas pequeñas piscinas, ya sabes, inflables. Estos carriles que también son para el agua. Y ve, ¿de qué trata? Pues ¿cómo se llama? De béisbol con el pie. No me acuerdo cuál es el nombre exactamente. Footbase, así es. Y bueno, tienes que correr por la banda esta. Y la base son precisamente las piscinas estas inflables. Si estás fuera de la piscina,
y te tocan, es out. Tienes que mantenerte todo el tiempo dentro de las piscinas y vean, le ponen obstáculos como este y aprovechan para hacer ahí algunas acrobacias. Artístico. Y esto, las familias allá en los Estados Unidos se ha puesto muy de moda, acompañado de un buen picnic. Es una buena convivencia familiar esto del slide kickball que está creciendo en los Estados Unidos. Oye, para este calor que está haciendo aquí en la Ciudad Es lo de que te iba a México. decir, es una magnífica opción, ¿no? Así es, Muchas ponerlo gracias, incluso en Juan. algunas plazas. Sí, Muchas gracias, gracias. Ricardo.